Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por su presencia. Sí, pues este día pues vamos a realizar una charla, sí, relacionada con lo que tiene que ver con el uso de la herramienta MATLAB. MATLAB es una herramienta de software, sí, que la Universidad de las Américas ha adquirido para justamente apoyar en toda la parte de tecnología, sí, en todo lo que tiene que ver con la parte de ingeniería, sí, pero con otras utilidades que va a beneficiar de alguna u otra manera a todos los estudiantes de acá de la Universidad de las Américas. Para esto, pues hemos invitado, en este caso, al ingeniero Iván Sánchez, ¿sí? Que muy gentilmente nos ha facilitado, nos facilitará esta charla sobre gráficas de funciones complejas con el uso de MATLAB. Con esta herramienta que hoy por hoy, pues, es una herramienta bastante robusta y que nos va a permitir, de alguna u otra manera, generar de mejor manera los conceptos, ¿no? Que nosotros vamos adquiriendo en cada una de las materias de la carrera y, por qué no, obviamente, de cualquier otra materia que pueda proyectarse hacia la consecución del uso de esta herramienta. Entonces, para eso, pues, Iván, buenos días contigo, te damos la bienvenida, ¿sí? Para poder exponer sobre gráficas de funciones complejas con el uso de esta herramienta, que ya todos los estudiantes, pues está a disposición de todos los estudiantes, sí, en forma gratuita, pues de alguna u otra manera, que ustedes la puedan bajar, la puedan utilizar en cada una de sus actividades. Gracias, Iván, bienvenido. Muchas gracias, Julito. Muy buenos días, estimados estudiantes, queridos colegas. Bueno, para mí es un gusto tener esta primera interacción o webinar relacionado con la gráfica de funciones de variable compleja en MATLAB y en cierta manera un poco promocionar esta licencia de campus que tiene hoy por hoy la universidad, licencia como tal que tienen universidades muy importantes a nivel mundial. ¿Sí? Me comentan si pueden ver mi escritorio nada más. Sí, efectivamente. Perfecto. Sí, ya lo veo. Entonces, antes de comenzar con esta temática, pues vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es MATLAB. Bueno, hoy en día millones de ingenieros y científicos a nivel del mundo utilizan MATLAB para analizar y diseñar los sistemas y productos que en cierta manera transforman nuestra vida. Obviamente MATLAB está presente en sistemas de seguridad activa de automóviles, naves espaciales interplanetarias, dispositivos de seguridad activa de seguridad que nos permiten monitorizar la salud, ya sea de una persona o ya sea la seguridad de una casa. Redes eléctricas inteligentes, redes móviles LTE se utiliza también para el aprendizaje automático, en el caso de las redes de telecomunicaciones para el procesamiento de señal, tanto de imágenes, de video, utilizamos también hoy por hoy en lo que es visión artificial, en comunicaciones, finanzas computacionales, diseño de control, robótica y muchos otros campos más. Es algo que puedo mencionar. En sí, la plataforma de MATLAB está optimizada para resolver problemas científicos y de ingeniería. El lenguaje de MATLAB está basado en matrices y obviamente a través de este lenguaje, pues obviamente llevamos lo que es el mundo de las matemáticas al mundo computacional. También cuenta con gráficas integradas que facilitan la visualización de datos y la obtención de información a partir de ellos, ¿sí? Entre las características principales que esta herramienta tiene, pues nosotros podemos hablar que el lenguaje de alto nivel que utiliza MATLAB nos permite que los cálculos científicos y de ingeniería sean mucho más fáciles o más digeribles de tratarlos. El entorno de escritorio optimizado para la explotación interactiva y diseño de una solución de problemas es bastante interactivo y a comparación de otros programas computacionales, pues en cierta manera nos reduce la complejidad de la programación, enfocándose más en la problemática y en digamos, el explotar como tal el fenómeno que estamos queriendo analizar. Cuenta también con gráficas para visualizar datos y herramientas que permiten crear diagramas personalizados, obviamente dependiendo del tipo de dato que se va
a trabajar, pues MATLAB permite realizar estas interfaces gráficas para, en cierta manera, nosotros poder digerir de mejor forma la información. También cuenta con aplicaciones que nos ayudan a ajustar, clasificar datos, analizar señales, ajustar sistemas de control y entre otras tareas. Cuenta con una gran cantidad de toolbooks que son librerías complementarias que permiten ampliar una variedad de aplicaciones científicas en el campo de la ingeniería. Y las herramientas para crear aplicaciones con interfaces de usuarios son bastante personalizables. De hecho, hay una de las herramientas básicas como es el GUI de MATLAB, que en cierta manera pues nos da esa interfaz gráfica que nosotros utilizamos dentro de los programas computacionales. Entre los lenguajes o interfaces que tiene para los lenguajes podemos hablar que trabaja con C, C++, Java, Net, Python, SQL, Hadoop y Microsoft Excel, que nos permiten en cierta manera interactuar con otro tipo de herramientas y así hacer el tratamiento de la información dentro de lo que es esta herramienta, ¿sí? Nosotros vemos, la universidad, como les dije, tiene ya una licencia de campus. Vamos a navegar un poquito sobre esto para que ustedes se vayan enterando. Eh, listo. Como podemos ver, si nosotros ingresamos al link que se mencionaba en la presentación, podemos ingresar a lo que es MATLAB como tal. Sí, vamos a borrarle solo esto. Y vamos a darle unos minutitos, todo depende de la conexión que tengamos. Listo. Estamos en este caso en la página principal de MATLAB. Como tal, la herramienta nos ofrece muchas funcionalidades dentro de lo que es la licencia educativa que cuenta la universidad. Si nosotros nos posicionamos sobre educación, vamos a ver que hay recursos tanto para estudiantes como para educadores o docentes y para investigadores, dependiendo del tipo de aplicación que se le quiera dar. Para enseñar y aprender con MATLAB, pues obviamente hay herramientas que son útiles y que están siendo utilizadas por más de 6.500 universidades en todo el mundo. A través de este enlace nosotros podemos obtener el software como estudiante. También podemos acceder a cursos en línea que tiene MATLAB si nosotros queremos profundizar en una temática específica. Y pues obviamente recibimos también lo que se podría decir una cierta asesoría en cuanto a un proyecto que podemos realizar, ya que la licencia corporativa que tiene la universidad nos permite tener este soporte técnico online con técnicos de MATLAB y así pues hacer ciertas consultas en diferentes campos que queramos adentrar en forma específica. Para iniciar, obviamente, van a dar clic en obtener su software. Como pueden ver, aquí hay dos opciones. La primera es la pregunta que nos hacen es si el centro dispone de una infraestructura campus-wide licencia como tal. Esto pues lo que nos está diciendo es si es que como tal nuestra universidad tiene este acceso, nosotros lo podemos verificar dando un clic aquí. Basta que nosotros pongamos aquí la universidad, en este caso Universidad de las Américas, y el correo electrónico institucional, ¿sí? El momento en que nosotros damos un clic a enviar, automáticamente les llega un correo a sus cuentas informando que efectivamente la universidad cuenta con esta licencia corporativa. Bueno, yo no lo voy a hacer porque ya tengo enlazado esta licencia. Sí tiene una licencia corporativa y ustedes pueden acceder y hacer uso de todo lo que en sí nos permite esta herramienta en cuanto a los toolbox que tiene cargado para nuestra universidad, ¿sí? La otra sería pues bajarse una versión de prueba, pero en nuestro caso esto no aplica ya que la universidad, como les mencionaba, tiene el convenio para que ustedes puedan hacer uso sin ningún inconveniente. Una de las versatilidades de esta herramienta es que además de que pueden bajarse el programa en sus terminales o computadores, tiene esta opción de que se la conoce como MATLAB Online. ¿Qué es lo que hace MATLAB Online a través de la licencia que ustedes van a poder acceder? Pues simplemente tienen el entorno de la herramienta en un entorno web y ustedes pueden acceder desde cualquier parte del mundo, cargar sus archivos en la nube
y trabajar pues básicamente con todas las funcionalidades que cuenta la licencia de campus dentro de lo que es de la herramienta MATLAB. Así que no necesitamos cargar a un computador con todo el procesamiento si es que yo tengo este acceso a través del ámbito online. Aquí la única cosa que deben tener en cuenta es que todos los programas se encuentran en la nube. Obviamente, si es que estos programas no están, digamos, en cierta manera guardados en la parte local de su computador, y si algún momento ya pierden el acceso debido a que dejan de ser estudiantes de la universidad, pues ya no podrán acceder a su espacio en la nube. Entonces, pues simplemente hay que tener en cuenta este enunciado que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, como les dije, pues cuenta con esta herramienta MATLAB Online. Con esto no le cargamos al computador si es que sus computadores no tienen buenas prestaciones de procesamiento, y así pueden también trabajar con la herramienta sin ningún inconveniente. Ahora sí vamos a entrar en lo que es la parte de las funciones de variable compleja, ¿sí? Ahí podemos ver un pequeño grafiquito de lo que se puede hacer en MATLAB con este tipo de funciones. Como objetivos de este webinar vamos a definir una función de variable compleja, vamos a entender su estructura en base a la forma binomial de un número complejo y utilizaremos instrucciones de MATLAB en cierta manera básicas que nos permitan graficar y entender el comportamiento de la función de variable compleja, ¿sí? Como por definición, pues obviamente una variable compleja, una función de variable compleja no es más que, es muy parecida a una función normal, a las que conocen, es decir, una función de x obviamente va a depender de la variable x. En este caso, una función de variable compleja va a depender de una variable compleja. Y hablando de variable compleja, pues estamos hablando de los números complejos. Por lo tanto, lo que se hace es coger un subconjunto A, que es obviamente es un subconjunto de los números complejos. Si yo tomo ciertos valores de A y los evalúo en esta función, pues obviamente el resultado que voy a tener es una función compleja. Se toma en consideración que en este conjunto A tenemos la variable z, que representa básicamente a lo que sería un número complejo, ¿sí? En su forma binomial, recuerden que un complejo, pues obviamente tiene z sería igual a ¿qué? A x más y, ¿sí? Esta es la forma binomial de un número complejo. Por lo tanto, si yo evalúo esto dentro de una función, pues lo que obtengo es una función compleja que es elemento de los números complejos como tal. En cierta manera hay una particularidad con este tipo de funciones, que estas funciones, al ser complejas, van a tener una parte real, ¿sí? O una función real, digámoslo así, y una función imaginaria, correspondiente a la evaluación que se pueda hacer con la misma, ¿sí? Si nosotros vemos esto en un gráfico, pues tenemos aquí el plano Z. Aquí se encuentra uno de estos valores que representan a la forma binomial de un número complejo, que es un subconjunto del conjunto A. Cogemos estos valores del conjunto A, lo ingresamos en una función y el resultado pues es un dato de subconjunto de S, que son elementos de esta nueva función compleja, ¿sí? Esta función compleja se representa en otro plano, en el plano W, donde la parte del eje de las X son elementos o funciones reales y la parte imaginaria corresponden a elementos o funciones en la parte imaginaria. Estos elementos o funciones van a depender de las componentes X y Y de la forma binomial de la variable Z. Recuerden, Z se puede representar por dos números reales, incluido obviamente el sufijo del número imaginario, ¿sí? Entonces no hay nada del otro mundo. Una función de variable compleja no es más que una función que está siendo evaluada con un número complejo. Y sobre eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, las funciones de variable compleja están presentes en muchos campos de la ingeniería. Por ejemplo, en teoría de corrientes alternas, en el movimiento de fluidos o en el caso de las telecomunicaciones en el procesamiento de señales en sí. Entonces, de ahí depende la importancia de nosotros estudiar este tipo de funciones de variable compleja. Aquí tenemos un ejemplo
esta función compleja depende de esta variable z y nos dice que responde a la forma z más 1 sobre z. Por lo tanto, para encontrar sus componentes, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos la forma binomial de la variable compleja, ¿sí? En cada uno de sus componentes, donde dice z, yo reemplazo esto, ¿sí? Ahora lo siguiente es que en esta función yo debo separar la parte real y la parte imaginaria. Recuerden, estaba representada por funciones que van a depender de x y y, tanto en la parte real así como en la parte imaginaria. Entonces, al reemplazar estos valores, pues vemos, este término depende de una variable compleja y también tenemos el término de acá, depende de una variable compleja. Obviamente aquí hay un paso ya incluido para nosotros romper, digamos, en cierta manera el numerador, el valor de la variable compleja. Lo que estamos haciendo a este término es multiplicándole por el valor conjugado de esa variable compleja, ¿sí? Entonces en la parte inferior nos quedaría la multiplicación de ¿qué? El producto de estos dos polinomios, se podría decir, que nos quedaría en cierta manera x al cuadrado menos y al cuadrado y al cuadrado. Pero recuerden que elevar al cuadrado un número imaginario es igual a menos 1. Por lo tanto, en la parte inferior me quedaría x al cuadrado más y cuadrado, que es lo que vemos aquí. Y en la parte superior, pues tendríamos el conjugado del número. Posteriormente a esto, ¿qué es lo que se hace? Separamos. En un lado vamos a dejar los elementos reales o la función real de este polinomio y en el otro lado vamos a dejar la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, como vemos, aquí rompemos el quebrado que nos queda x sobre x al cuadrado más y cuadrado que tenemos aquí. El término x que está solo, pues se queda solo. Esta es de parte real. Y mientras que la parte compleja, esta variable y depende de y, por lo tanto saco un factor común, tenemos y. Y del quebrado, pues separamos menos y sobre x al cuadrado más y cuadrado que se ve acá. Por lo tanto, esta nueva función ya tiene estas componentes reales e imaginarias, o función real y función imaginaria, en el nuevo plano W, donde trabajan como tal las funciones de variable compleja. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso lo que nos tocaría es x más y al cuadrado. Si rompemos ese trinomio, ¿qué nos quedaría? X al cuadrado más 2xy y más y al cuadrado y cuadrado. Recuerden, esto es menos 1 y reorganizando los términos me queda x al cuadrado menos y cuadrado más 2xy. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Sí? Y nosotros podríamos seguir reemplazando funciones, utilizando obviamente este artificio de la forma binomial de la variable compleja y a través de operaciones con números complejos, ya sea suma, resta, multiplicación y división, separar esta función y encontrar en cierta manera tanto la parte real que vemos aquí, o la función real de la función compleja, así como la función imaginaria de la función compleja, representadas por las variables u de x, y la variable b de x, y. ¿Sí? Esta es la parte teórica, chicos, que deben saber en cuanto a lo que es una función de variable compleja. Es decir, es una función evaluada con un número complejo, no hay nada más. Ahora sí, pues vamos a entrar al entorno de MATLAB. MATLAB, pues obviamente nos ofrece un entorno en el cual nosotros podemos trabajar en ciertas secciones. Ven aquí en esta pantalla, se puede decir como que es la ventana de comandos. Aquí yo digito los mnemónicos o las instrucciones de MATLAB que me permiten en cierta manera trabajar con los elementos asociados a las librerías de MATLAB. Aquí tenemos el workspace. En el workspace nosotros podemos ver las variables que están siendo trabajadas y qué dimensiones van tomando. Una de las funcionalidades bastante dúctiles de MATLAB es que, a diferencia de otros programas, cuando yo utilizo una variable, tengo que identificar qué tipo de variable es, si va a ser tipo entero, si va a ser tipo flotante, si es double, si es un carácter.
MATLAB no se complica. Ustedes utilizan una variable y él verá internamente en el workspace qué tipo de variable le asigna, sea un entero, un double, un array, en fin. MATLAB se dedica a eso y nos facilita la vida desde ese punto de vista. Por aquí tenemos la carpeta de directorios que simplemente nos dice cuáles son los archivos que estoy manejando dentro de MATLAB. Aquí tengo algunos archivos de extensión .m. Los archivos de extensión .m son los archivos base que nos permiten generar los scripts de MATLAB y así pues obviamente grabar esta información para posteriormente ejecutarla en una sola secuencia. Tenemos también el área de las herramientas de funcionalidad de MATLAB. Como tal, hay una gran cantidad de herramientas que nos permiten ejecutar los programas, trabajar con gráficos, ya sea también con apps, algunas versiones digamos, de archivos que interactúan en sí. Pero bueno, eso ya lo irán, irán aprendiendo conforme se va utilizando la herramienta. En todo caso, nosotros nos vamos a enfocar a la utilización de instrucciones básicas que nos van a permitir trabajar con este entorno. En primera instancia vamos a hablar del command window. El command window tiene algunas instrucciones que nos permiten encontrar lo que se podría decir cierta ayuda de MATLAB. Si nosotros, por ejemplo, digitamos helplog, pues simplemente el command window nos está diciendo que de esta instrucción plot, que es para graficar señales, nos va a dar una ayuda si es que nosotros no sabemos cómo utilizar en cierta manera la herramienta, ¿sí? Vamos a digitar esto. Y como tal pueden ver dentro del command window nos está diciendo qué es esta instrucción, nos dice que nos sirve para graficar digamos un vector versus o una matriz, en fin, tiene atributos que se le puede dar, es decir, yo tengo un punto X y un punto Y, le puedo dar un atributo para poderlo graficar. Estos atributos pueden ser de colores, pueden ser representados por puntos, círculos, una X. En sí son marcas que podemos ver para poder representar un punto dentro de esta gráfica y hay ciertos ejemplos de aplicación que les dice cómo trabajar. Otra forma sería irnos a la barra superior que estamos viendo aquí y digitar la palabra plot. En este caso, si nosotros mandamos a buscar, obviamente el Help Online de MATLAB va a buscar la mejor información que nos puede servir para trabajar con esta herramienta. La diferencia de Command Windows es que la información nos da en un entorno web. En cierta manera, la información es más digerible cuando nosotros vemos colores, vemos una estructura en sí. Ya depende cómo ustedes se acomoden o cómo quieran recibir ayuda de MATLAB. MATLAB tiene toda la información pertinente y ejemplos que les puede ayudar para poder trabajar, ¿sí? Esto por el lado del help de MATLAB. En cuanto a lo que son operadores aritméticos, cuenta con todos los operadores que podemos pensar en cuanto a lo que son componentes matemáticos. Vemos en esta parte, tenemos operadores suma, resta, multiplicación, división. En cierta manera, los operadores hay que tomar en cuenta esta información. No es lo mismo trabajar con números convencionales a trabajar con arreglos. Cuando nosotros trabajamos con arreglos es importante que adelante de cada operador debe constar un punto, ¿sí? Y esto es importante en las funciones complejas, ya que vamos a ver el momento que queremos graficarlas, vamos a generar varios arreglos o matrices que nos van a permitir trabajar con este tipo de información. Y si queremos hacer una operación en cierta manera, pues debemos incluir ese punto antes de la operación, como vemos aquí en los ejemplos, ¿sí? Recuerden, esto no se olviden. También cuenta con funciones aritméticas, trigonométricas, que se utilizan comúnmente como funciones exponenciales, logarítmicas, sinusoidales, en fin, funciones que en la vida diaria del ingeniero están presentes, pues MATLAB les puede ayudar con esta información. Y vamos a adentrarnos un poco a trabajar con este tipo de funciones. Vamos a trabajar con... ¿alguien dijo algo? 2:30. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, les agradecería mucho. Bueno, continuamos entonces, chicos. En cuanto a lo que son las variables simbólicas, vamos a utilizar la función sim.
Esta función sim lo que nos permite es identificar una variable dentro de una función en MATLAB para que pueda posteriormente ser trabajada. En cuanto a lo que son simplificación de funciones, tenemos instrucciones como simplificación, factorización, expansión, algo de ponerles, digamos, bonitas a las, o pretty a las funciones, y también podemos evaluar funciones. Todo esto vamos a ver en los siguientes comandos, chicos. A ver, comencemos con la instrucción sims. Yo voy a decir que una función normal va a depender de un valor x elevado al cuadrado, ¿sí? Noten qué es lo que me está diciendo MATLAB. Me dice que hay un error, ya que hay un operador, bueno, perdón, aquí hay un error, sí, efectivamente quería elevarle al cuadrado. ¿Ya? Sí. Nos dice que hay un error, dice que no reconoce la variable x, ¿sí? Por lo tanto, esta variable f no puede ser una función, ya que no está definida como variable simbólica la variable x. Para esto nosotros utilizamos la función sims. Ahí tenemos, ¿sí? Y en este caso vamos a decir que x es una variable simbólica, ¿sí? Nuevamente vuelvo a ejecutar esta función. Algo simpático de la herramienta es que todas las instrucciones que yo voy digitando se quedan grabadas en la misma. Entonces, si yo digito sobre la línea de comandos las teclas de hacia arriba o hacia abajo, pues obviamente puedo acceder a estas líneas que he ejecutado anteriormente. Y como ven, ya no me sale el error anterior generado en el que decía que la x no es una función, o no es una variable definida. Pues ahora sí, es una variable definida, y como tal estoy diciendo que la f es una función que depende de x, en este caso, x al cuadrado, ¿sí? Ahora, obviamente con sims yo puedo, en cierta manera, puedo definir varias variables si yo quiero. En el caso de las funciones complejas, estamos hablando que x es una variable simbólica, y es una variable simbólica, ¿sí? Z también puede ser una variable simbólica, y me estoy adelantando con esto al escenario. Digamos, si yo le hago la pregunta sims por sí solo, me está diciendo que yo he definido como variables simbólicas a, en este caso, x, y, z, y f se ha metido aquí por defecto porque hice una asignación f igual a x al cuadrado. Estoy diciendo que ya directamente este f también es una variable simbólica. Entonces, si algún momento ustedes no se recuerdan cuáles son sus variables simbólicas, al digitar simplemente la instrucción sims, pueden saber cuáles son las variables que ustedes han ido incluyendo, ¿sí? Vamos a utilizar lo que es la simplificación. Como vemos aquí, la línea de comandos, al digitar ciertas letritas de la instrucción, ya nos permite autocompletar la misma instrucción. ¿Cómo vamos a ver la simplificación? Pues voy a ingresar una variable que va a ser simplificada, una función, mejor dicho, que va a ser simplificada. En este caso me voy a valer de lo que es la función o la identidad seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, ¿sí? Entonces hago lo siguiente. Estoy utilizando la función seno elevado al cuadrado, y le voy a sumar al coseno de x elevado al cuadrado. El resultado es 1. Ustedes saben que la identidad seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Entonces la instrucción de simplificación lo que me hace es buscar la mejor opción de simplificar esta función y representármela con un resultado. No solo puedo simplificar una función, puedo factorizar la función. Para esto voy a utilizar el siguiente polinomio. Voy a decir que x está elevado al cubo más 4x al cuadrado, 4 por x elevado al cuadrado, y más, bueno, menos 3x por x y menos 18. ¿Sí? Este polinomio lo tengo trabajado. Sería 3 elevado al cubo más 4x elevado al cuadrado menos 3x más 18. ¿Sí? Me está faltando aquí la r de factor. Listo.
tenemos ahí la instrucción como tal. El rato que tenemos este factor, pues podemos ver que la respuesta de esta función es x al cubo más 4x al cuadrado menos 3x más 18. Vamos a cambiarle, dice que no hay cómo factorizarle en este modo. Vamos a ponerle aquí un signo negativo. Sí, ahí ya fue factorizable el polinomio. Obviamente, cuando tenía un número positivo aquí, el factor o factorizar esta expresión fue lo mismo, ya que no había un factor para esta expresión. Pero al cambiarle el signo negativo, pues vemos que el polinomio ha sido factorizado en estos tres factores, x menos 2, x más 3 y x más 3, es decir, x más 3 elevado al cuadrado. ¿Me están siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Cómo les está yendo? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos, Ivancino. Perfecto. Listo. Yo podría expandir también una expresión, es decir, trabajar con los términos de una factorización y encontrar en cierta manera el valor de esta función. Voy a utilizar esta instrucción de expansión y voy a coger estos términos que hemos encontrado como respuesta de la factorización y voy a multiplicarlos, ¿sí? En este caso sería x más 3 y esto elevado al cuadrado. Ya. Como vemos, el resultado es el polinomio que se generó o se ingresó anteriormente. X al cubo más 4x elevado al cuadrado menos 3x y menos 18, ¿sí? Por un lado pude factorizar este polinomio o por el otro lado pude expandir. Con lo que nosotros ganamos en cierta manera el procesamiento que podemos generar en forma manual lo podemos hacer a través de MATLAB y así pues reducir el número de interacciones que yo pueda dentro de lo que es la resolución de un problema. ¿Qué podemos hacer también con MATLAB? Vamos a ponerle un poco, digamos, bonita esta ecuación, pretty. Le vamos a coger, utilizar la instrucción pretty y vamos a ver cuál es el resultado. Esperamos un tiempito por la ejecución. ¿Sí? A diferencia del resultado anterior que estaba x elevado al cubo, ahora da la sensación que la variable x sí efectivamente está elevada al cubo como nosotros normalmente trabajamos, ¿no? Entonces, ciertas instrucciones que en cierta manera nos permiten trabajar. Ahora, esto también lo puedo hacer en funciones complejas, ¿no? Primero comencemos con una función sencilla. Vamos a decir que f de x va a ser igual a x elevado al cuadrado, más en este caso 3 por x, y más el logaritmo de x. Ojo chicos, voy combinando ciertas instrucciones para que ustedes vean que en cierta manera yo puedo trabajar con MATLAB sin ningún problema, ya sean con, digamos, instrucciones simples, así como instrucciones más complejas con funciones trigonométricas o sinusoidales. Entonces tengo x más 3x y más logaritmo de x, ¿sí? Esa es la función que quiero evaluar. Voy a hacer la evaluación. ¿Cómo hago la evaluación? Voy a utilizar la instrucción subs, que es la sustitución. En este caso hago referencia. ¿Qué voy a sustituir? En este caso, la función f. ¿Cuál es el valor antiguo? El valor antiguo es x. Es la variable que está dependiendo de esta función. ¿Cuál es el valor nuevo? Voy a decir que reemplazo el valor de 5. Es decir, que donde haya x, voy a sustituir por un valor de 5. ¿Sí? Entonces, como vemos al sustituir, pues la instrucción se reduce en cierta manera. En este caso sería 5 al cuadrado es 25 y 5 por 3, 15, sumados nos da 40 más el logaritmo de 5. Ese es el resultado de sustituir esta función. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos una función compleja, vamos a decir en este caso que f va a ser igual a z elevado al cuadrado más i. ¿Sí? Esta ya es una función compleja. Entonces ahora lo que me falta definir el valor de z, ¿cuál va a ser? Voy a utilizar esta instrucción de sustitución nuevamente. Ojo, la función, el valor antiguo en este caso es z y el valor nuevo. Voy a poner la forma binomial de mi número complejo que sería i por y. ¿Sí? Se me fue acá, perdón. I por y.
Como vemos en la función f, he reemplazado esta forma binomial y así podría yo seguir avanzando y trabajando con los números complejos y funciones complejas como tal. Esta sería la primera interacción que tenemos con la herramienta de MATLAB. Vamos a seguir viendo dentro de la presentación. Al trabajar con números complejos, obviamente, aquí tengo un grafiquito, el número complejo está representado en un plano Z. El número complejo se caracteriza por tener una parte real, ¿sí? Una parte real, como vemos aquí, y una parte imaginaria. Obviamente, el número complejo forma un fasor dentro de este sistema, y este fasor puede ser representado a través de su módulo y su ángulo. Estas instrucciones nos permiten trabajar con números complejos. En el caso de apps estamos sacando el módulo de un número complejo. En el caso de ángulo lo que estamos sacando es el ángulo en cierta manera en referencia desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta donde esté el fasor. Con real sacamos la parte real de un número complejo, con imaginario sacamos la parte imaginaria del número complejo y con conjugado sacamos el número conjugado de un número complejo. Si el número complejo es x más y, el conjugado de un número complejo, pues simplemente cambian su parte imaginaria. Esto es matemática básica que ustedes ya han ido aprendiendo en las materias iniciales de cálculo. Para graficar este tipo de puntos, vamos a utilizar también lo que es la instrucción plot, que tiene en cierta manera digamos, un formato en el que necesitamos saber los puntos coordenados y dar en cierta manera un atributo para saber que el punto se encuentra ahí mismo. Esto es lo que vamos a trabajar en este momento en MATLAB. Voy a regresar a MATLAB Online, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primero con el número complejo. Voy a ingresar un número complejo. En este caso voy a decir que z es igual a 2 más 3i, 3 por i. ¿Sí? En este caso, z ya tiene un valor de número complejo. Si quiero sacar el módulo de ese número complejo, basta con que yo haga el absoluto de este número complejo y estoy sacando el módulo, es decir, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz de eso, ese es el módulo del número complejo, ¿sí? Quiero sacar su ángulo. Tenemos lo que sería el ángulo de ese número complejo. ¿Qué más puedo hacer con ese número complejo? Sacarle la parte real. Si yo saco la parte real de ese número complejo, pues tenemos es 2. Recuerdan que el número complejo era 2 más 3i. Tengo la parte real que es 2. Si quiero la parte imaginaria de ese número complejo, pues en ese caso sería el número 3. ¿Sí? Está procesando un poquito. Esto pasa debido a que, bueno, parece que me equivoqué. Sí, me equivoqué con la instrucción. Algo interesante de MATLAB es que al digitar una instrucción mal, obviamente les indica del error y en cierta manera, si es que hay la posibilidad, MATLAB ya les corrige, ¿no? Quiso decir IMAG, que era la imaginario de Z, es verdad, y en este caso, pues nos está dando el valor número 3. Quiero el conjugado. El conjugado de z, decíamos, es el mismo z, pero en la parte imaginaria cambiado de signo. El z original era 2 más 3i, el conjugado es 2 menos 3i. Matemática básica que ustedes han visto dentro de lo que es los números complejos, chicos, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con la instrucción plot. Para trabajar con la instrucción plot voy a utilizar un arreglo. Voy a generar un pequeño arreglo. En este caso, voy a decir que la variable n va a ser igual a un arreglo de vectores, de un vector de, digamos, de 10 elementos, de 1 a 10, ¿sí? Como vemos, pues esta variable n absolutamente es ya un array. Si nosotros verificamos dentro del workspace, nos está dando ya los atributos del tamaño, el tipo de variable que está siendo utilizada. Y eso es algo bastante dúctil dentro de esta herramienta. Nosotros no nos estresamos por la definición de variables y por estar en variables, MATLAB se encarga de definir de qué tipo y cómo será. Lo importante sí es que el momento en que trabajen en MATLAB con diferentes variables tengan claro qué tipo de variables una y otra para poder obviamente hacer el trabajo pertinente y así pues no tener conflictos en el intercambio de información que puede haber en operaciones matemáticas. Pues bien, ahora voy a generar otro arreglo y este arreglo va a ser igual a 2 multiplicado
por n, o mejor dicho, 2 elevado a la n. Así lo vamos a hacer. 2 elevado a la n. Ojo, si yo hago esta instrucción va a haber error. ¿Por qué hay error? Porque recuerden que n es un arreglo. Entonces yo no puedo trabajar un arreglo simplemente con el operador como que fuera un número convencional. ¿Qué es lo que nos decía la teoría? Nos decía que para trabajar con arreglos no me olvide de ponerle ese punto previo a la operación que quiero realizar con un arreglo. Entonces le pongo el punto y como vemos cada uno de los elementos que están siendo incluidos en la variable n están elevando al valor de 2. En este caso 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora voy a proceder a graficar este valor de A. Para poder ver los valores voy a utilizar los atributos de plot. Voy a utilizar un atributo, voy a decir que utilizo el color blue y voy a decir que los puntos que voy a graficar dentro del plot tienen la forma de una O, ¿sí? Entonces, como ven, aquí dentro de las herramientas, o mejor dicho, de las ventanas de trabajo, no hay ninguna ventana que se llame figura. El rato que yo ejecuto esta instrucción, va a aparecer una nueva figura. Si le doy clic, esta figura me está representando cada uno de estos valores en los cuales ha sido asignado la variable A. Le da un circulito de color azul representando que ese es el valor simbólico dentro de un diagrama de coordenadas rectangulares, se podría decir, ¿no? X y Y, el valor pertinente en función de lo que ha sido evaluado como tal. Otra forma de generar un vector, voy a poner otra forma. En este caso voy a decir que X va a tener valores. Algo interesante es que al digitar la palabra pi, pues básicamente es tener el valor de pi como tal en MATLAB. Y voy a decir que este vector va a ir desde menos pi en pasos de 0.1 hasta pi. Es decir, estoy llenándole a este vector X con valores desde menos 3.14 hasta más 3.14 en pasos de 0,01. ¿Sí? Ahí se llenó ese vector. Como podemos ver, aquí comienza a subir, a incrementar los valores hasta llegar hasta 3.14 o lo más cercano a 3.14 si no coincide exactamente. Posteriormente a esto voy a abrir una figura. En este caso voy a abrir una figura y le voy a llamar 2 para distinguir del trabajo que yo hice en la figura 1. Recuerden, en la figura 1 estaba mi primer ejemplo. En figura 2 no hay nada todavía porque simplemente he abierto esta figura o esta ventana para representar mi gráfico. Ahora voy a utilizar la instrucción plot y en esta instrucción plot voy a definir mi variable X que tiene los valores desde menos 3.14 hasta más 3.14 y en la variable Y voy a decir que la instrucción va a ser evaluada en este caso en el seno de X con los valores que tenga X. Y voy a dar atributos a esto. Voy a utilizar ¿qué atributos? Voy a utilizar puntos de color azul, como se ve en la instrucción, ¿sí? Entonces veamos, todo está completo, listo. Ejecuto la instrucción y podemos ver que en la figura 2 ya nos sale la evaluación de la señal sinusoidal desde menos 3.14 a más 3.14. Estamos viendo en este caso un periodo de la señal sinusoidal. Quiero evaluar el coseno, voy a abrir una figura 3. Sí, figura. Abro una figura 3 y voy a valerme de la instrucción anterior, pero voy a cambiarle aquí y le pongo coseno. Figura 3 se abrió y como vemos ya tenemos la evaluación del coseno en la figura 3. Ahora, si yo quiero incluir las dos figuras dentro de un solo gráfico, voy a abrir una nueva figura. ¿Sí? La figura 4 y utilizo la instrucción hold. Hold on. Lo que nos hace esta instrucción pues simplemente retener toda la información dentro de una misma figura. Entonces procedo. Voy a graficar el plot del seno de X y el coseno para que estén dentro de la misma figura y posteriormente a eso voy a cerrar el hold.
¿sí? Entonces ya nada más se graficará dentro de la figura 4. Si vamos a figura 4 podemos ver que dentro de la misma gráfica se dibujó el seno de X y el coseno de X, ¿sí? Entonces estas instrucciones en cierta manera nos permiten trabajar con este tipo de números como tal. Bueno, con este tipo de funciones y posteriormente vamos a utilizar los números complejos. Vamos a graficar un número complejo. En este caso voy a decir que z es igual a 3 más 2 por i. Entonces tenemos el número complejo como tal. Voy a utilizar una figura, la figura 5, para graficar este número complejo. Voy a hacer el plot de este número. Ya me debería salir aquí algo. Sin embargo, como ustedes ven, bueno, está pensando. Tenemos la cuadrícula como tal, pero el rato que utilicé el plot y sin dar atributos, obviamente el punto 3 más 2i se encuentra más o menos por aquí, pero no lo estamos viendo porque no hay atributos, no hay algo que represente como tal ese valor. Si nosotros le ponemos atributos, voy a utilizar un círculo verde. Volvemos a consultar la figura 5 y como vemos ya aquí está apareciendo este punto que se ha graficado, ¿sí? Entonces, en cierta manera también puedo graficar números complejos. Hay otra instrucción que nos permite ver el número complejo en forma polar, se puede decir. Voy a utilizar una tercera figura, bueno, una sexta figura, en este caso la figura 6, y voy a utilizar la instrucción compás. En este caso voy a decir compás de z, que es mi valor, ¿sí? Y si nosotros vemos la figura 6, pues tenemos el diagrama fasorial de este número complejo, representado desde el origen con una flechita hasta el valor que dé. Y obviamente aquí en el diagrama polar tenemos incluso hasta el ángulo. Tiene un ángulo mayor a 30 grados. Veamos, saquemos el ángulo. Ángulo de z. Y aquí nos está dando 0,5880. Esto está en radianes como tal. Seguramente este ángulo será un ángulo mayor a 30 grados. Pero bueno, eso vamos a hacer por el momento en cuanto a estas instrucciones. Vamos a seguir indagando funciones. Tenemos ahora sí un ejemplo. Vamos a trabajar con los ejemplos, ¿sí? En este caso vamos a utilizar a MATLAB como una calculadora para obtener el valor de esta expresión. 3 logaritmo de 64 raíz de 45 dividido para 5 elevado a la cuarta más 3 por coseno de 4 quintos de pi. Y todo esto más función exponencial elevado a la 3 más la raíz de 2. En cierta manera nosotros le vemos como una, digamos, una operación compleja. Para MATLAB no hay nada complejo y eso es lo que vamos a hacer en este momento. No voy a definir una variable, simplemente voy a sacar el valor primero. En este caso teníamos en cierta manera la división de dos expresiones, ¿no? 3 logaritmo de 64 raíz de 45 es lo primero que voy a generar. Por lo tanto, sería 3 por el logaritmo, entre paréntesis, estaba 64 por la raíz. Para sacar la raíz utilizamos la instrucción square. ¿La raíz de cuánto? De 45, ¿sí? Aquí lo importante es trabajar con los paréntesis que sean necesarios, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues obviamente tenemos el paréntesis de esto, tenemos el paréntesis de la función logarítmica y el paréntesis de lo que sería el numerador. Ahora, en la parte inferior, nosotros tenemos 5 elevado a la cuarta más 3 coseno de 4 quintos de pi. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, necesitamos 5 elevado a la cuarta más 3 por el coseno
en este caso sería 4/5 de pi, ¿no es cierto? 4 por pi y dividido para 5, ¿sí? Entonces tendría 5 elevado a la cuarta más 3 coseno de 4pi dividido para 5, ¿sí? He resuelto la primera parte, el primer término. ¿Qué me falta? El segundo término, que es más la función exponencial de 3 más la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Entonces, ya está realizado esto. Lo único que hacemos es la instrucción, mejor dicho, el operador max. Y la función exponencial en este caso sería de 3 era, ¿no? 3 más raíz de 2. Por lo tanto, sería 3 más square de 2. Listo. Entonces está ingresada toda la ecuación. Si le damos un enter, pues ese sería el resultado. Si ustedes tienen una calculadora y no lo creen, pues basta con digitar esta información dentro de la calculadora y este sería el valor. Algo interesante de MATLAB en este entorno es que bueno, primero a través de la ayuda de paréntesis, lo que estoy haciendo es reconocer a MATLAB que esto es un solo término, ¿sí? Y lo que venga después de esto será el resto de la operación. Segundo, dentro de las instrucciones de MATLAB, MATLAB tiene claro la priorización de lo que serían las operaciones básicas, es decir, que realiza primero o resuelve lo que se podría decir factores y una vez que resuelve factores pasa a los términos. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí MATLAB resolvió primero esto, luego resuelve todo esto de aquí y posteriormente lo suma. MATLAB lo tiene claro. ¿Quién debe tener más claro? Somos nosotros como los programadores, pero MATLAB si lo utilizan en cierta manera, de forma adecuada, no tiene ningún inconveniente de realizar las operaciones necesarias. Tenemos otro ejercicio, vamos a comprobar la siguiente identidad, en este caso seno de 2x es igual a 2 seno de x más el coseno de x. Para comprobar esto, yo voy a hacer lo siguiente, voy a despejar el seno de 2x y le voy a poner acá el otro término, 2 seno de x por el coseno de x es igual a 0. Es decir, que a x le doy todos estos valores. ¿Y qué debe pasar? El resultado de aquí me debe dar 0. En el momento en que yo tenga eso, pues obviamente, efectivamente, tengo la evaluación de la expresión. Lo vamos a hacer con MATLAB. Voy a utilizar, en este caso, una variable a. Y a va a ser igual al primer valor, 4 por pi dividido para 5. 4 por pi dividido para 5. Tengo el valor de a. Ahora voy a crear la instrucción. En este caso la instrucción era seno de 2x, sin de 2 por x, menos 2 me parece que era, seno de x, coseno de x, por seno de x y por el coseno de x. ¿Sí? Listo. Hay un error por ahí. ¿Qué pasó? Esto sería seno de x por el coseno. Ay, perdón. Ya sé cuál es el error. Estaba utilizando a, ¿no es cierto? Mi variable es a. Listo. Entonces, el momento en que evaluamos el valor de a dentro de esta expresión, podemos ver que el resultado es 0. ¿Qué es lo que nos faltaría? Comprobar estos valores. Veamos si cambiamos a por el valor de 2 por pi. ¿Sí? Le di el valor de a 2 por pi. Utilizo nuevamente la misma instrucción. El resultado es 0. Se está comprobando efectivamente que es 0. Tenemos menos 4 pi sobre 5. Entonces a va a ser igual a menos 4 por pi dividido para 5. Es un valor negativo. Si evaluamos la misma expresión, pues efectivamente nos da 0. Como ven, he utilizado las funcionalidades de MATLAB para hacer estas operaciones elementales y comprobar. Vamos subiéndole un poquito el nivel al ejercicio. Ahora vamos a trabajar con lo que son números complejos. En este caso vamos a considerar dos números complejos. El z igual a 1, 3 más 4i, z igual a 2, 4 más 3i. Y se va a pedir hacer las siguientes operaciones. I al cuadrado
el conjugado de Z1, Z1 por Z2, Z1 dividido para Z2, Z1 elevado al cuadrado. Vamos a dibujar el afijo del número complejo Z1. Vamos a calcular el módulo del argumento Z1, escribir una forma trigonométrica y exponencial de Z1, calcular estas funciones con este número complejo y vamos a dibujar los segmentos que unen los afijos de cero. Sería 0 con Z1 y Z1 más Z2. Esos van a ser los trabajos que vamos a realizar. Entonces comencemos. Primero vamos a ingresar los números, ¿no? Los números en Z1 igual a 3 más 4i, Z2 es 4 más 3i. Entonces Z1, a ver, Z1 es igual, en este caso 3 más 4i. Y en el otro caso, está pensando un poquito, Z2 era igual a 4 más 3i. 4 más 3i. 3 por i. ¿Sí? Ya tengo los dos valores. La primera me decía que haga i al cuadrado. Eso es facilito. Cojo la i, elevo al cuadrado. El resultado es menos 1. No hay a dónde más correr. Luego decía que haga Z1 conjugado. Puedo decir conjugado de guión bajo Z1. No vamos a coger el Z1. No quiero que se confunda con la instrucción nada más. Voy a decir conjugado de Z1. ¿Sí? Como vemos, pues cambia simplemente el signo de Z1. ¿Sí? Z1 por Z2. Z1 por Z2. Tenemos la multiplicación de los números complejos, como podemos ver en esta parte. Luego de esto podemos decir Z1 sobre Z2. Z1 dividido para Z2. Obviamente la operación por detrás sería la operación de los números complejos. Se podría comprobar sin ningún problema en forma manual. Sin embargo, el tiempo del webinar no nos da para poder hacerlo. Lo pueden ustedes realizar en sus casas sin ningún inconveniente. Z1 elevado al cuadrado, ¿sí? Todas las operaciones que he podido hacer en cierta manera con un número complejo las he hecho en este momento. Suma, resta, multiplicación y división. Vamos a proceder al siguiente punto, dibujar el afijo del número complejo Z1, ¿sí? Entonces vamos a dibujar eso. Voy a coger dos valores. En A voy a guardar la parte real de Z1. Y en B voy a utilizar la parte imaginaria de Z1. ¿Sí? Tengo entonces en A y en B la parte real imaginaria de Z1. Voy a utilizar la instrucción plot para graficar el afijo. En este caso voy a utilizar un atributo. Voy a utilizar lo que es asterisco para hacer la gráfica. Entonces estoy diciendo que A vale 3, B vale 4 y en eso dibuje pues simplemente un asterisco. Creo que se dibujó en figura 6, veamos, sí, en figura 6, que es la última que se encuentra abierta. Por lo tanto, ahí estoy dibujando el afijo de Z1. Con MATLAB puedo poner en cierta manera información que nos permite hacer más amigables los gráficos. Voy a poner un texto dentro de lo que sería el eje de las X. Voy a decir que se llama real en esta parte, ¿sí? Y en el eje de las Y voy a decir ahora que es imaginario, ¿sí? Imaginario. Finalmente, hoy hay un error, me faltó el apóstrofe. Y voy a ponerle un título también a la gráfica. El título va a ser el nombre del número complejo o del afijo que estoy graficando. Por I. ¿Sí? Ay, perdón. Me fue el afijo, es esto de aquí. Ahí estamos. ¿Ya? Revisamos nuevamente lo que es la figura 6 y como ven, tenemos en la parte real, me cogí en la parte imaginaria, parece que generé un error. Imaginario, el Y-label.
ese me falló, no me fijé. Este es YLabel. Ya. Listo. Entonces en el eje de las X está escrito la palabra real, en el de las Y el imaginario y en el título del gráfico para representar. Información que les sirve en el momento en que ustedes quieren representar de una forma, digamos, amigable sus resultados. También teníamos calcular el módulo y el argumento de Z1. Para calcular el módulo, pues obviamente ustedes lo que pueden hacer es utilizar la instrucción APPS para el módulo, ¿no es cierto? De Z1, que sería elevar los componentes de Z1 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y raíz de eso. En este caso 5. El ángulo ¿sí? Obviamente el resultado nos da en radianes. ¿Qué más tenemos? Dibujar, a ver, calcular, escribir la forma trigonométrica y exponencial de Z1. Nosotros, obviamente, un número complejo puede ser en cierta manera representado por la relación de Euler, ¿sí? Y la relación de Euler nos dice que un número complejo es la composición del coseno del ángulo del fasor como tal, más el seno del ángulo de ese fasor multiplicado por la variable y. Voy a decir que R sub 0 o R0 va a ser el módulo del número complejo, en este caso de Z1, que es el que queremos representar. Ya, ese valor está guardado. Ahora sí voy a decir, bueno, alfa me faltó, ¿no? Alfa le sacamos, pero no le puse un valor. El ángulo de Z1. Sí, ya tengo el módulo y el ángulo. Entonces la forma trigonométrica en este caso sería R0, el módulo, multiplicado por ¿qué? Por, entre paréntesis, vamos a decir que es el coseno de alfa, de acuerdo a la relación de Euler, más y por el seno de alfa, ¿sí? Esa es la forma de representar un número complejo gracias a la relación de Euler en su forma trigonométrica. Coseno de alfa más y seno de alfa. Entonces, como ven, es el mismo resultado de Z1. 3 en la parte real más 4 en la parte imaginaria. Con eso estamos comprobando lo mencionado. Dibujar los segmentos que unen los afijos de los números complejos 0 con Z1 y Z1 más Z2. Para esto voy a crear un arreglo. Voy a utilizar la letra mayúscula Z y voy a incluir elementos en esta letra Z. Voy a decir en este caso el primer elemento va a ser 0, ¿sí? El segundo elemento va a ser Z1 y el tercer elemento es Z1 más Z2, ya que esas variables ya las tengo incluidas dentro de la lógica o el workspace de MATLAB. Entonces, como ven, el nuevo vector tiene 0i, 0, 0 más 0i, el primer elemento, el segundo es Z1 y el tercero es la suma de Z1 más Z2. Entonces ya tengo estos elementos dentro de un vector. Ahora lo que voy a hacer es dibujar segmentos en estos afijos, ¿sí? Vamos a dibujar segmentos. Para esto voy a utilizar lo que sería la instrucción plot Z, ya que el arreglo como tal, en este caso Z mayúscula, ya tiene todos estos valores, ¿sí? Si vemos la figura 6, en cierta manera tenemos aquí ya las líneas unidas desde los tres valores que he proporcionado dentro de este vector. Yo podría darle atributos, poner el valor real, poner el valor imaginario y el título a esta nueva función sin ningún inconveniente. A este nuevo gráfico, perdón. Hasta ahí, chicos. ¿Cómo les está yendo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Perfecto, Sí. muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempito, Julito? Yo sigo hablando y no sé, no controlo el tiempo. Sí, iniciamos tarde, entonces yo creo que un poquito más de tiempo tenemos. Ya.
Tengo este otro ejercicio. Bueno, este ejercicio yo les mandé alguna vez a mis estudiantes para que lo realicen en casa. Y si es que están aquí, pues aquí tienen la solución de lo que fue este ejercicio. Y para las personas que nos están acompañando y que son nuevas, pues también vamos a trabajar. Esta podría decirse que es la primera función compleja que vamos a utilizar. En este caso, vamos a establecer una ecuación. W es igual a A por Z más B. En este caso, A va a tener el valor complejo 2 más I y B va a tener el valor complejo 1 más I. Dentro de esta ecuación, nosotros vamos a utilizar la forma binomial de Z, es decir, X y Y, para dar puntos. Y el resultado va a ser tener, obviamente, los puntos en una función, en el plano W de la función de variable compleja que tenga la parte real y la parte imaginaria, en este plano complejo W. Para el efecto estamos dando valores a Z. Z1 va a tener el valor de 0, Z2 va a ser igual a 1, más raíz de 3 por I y Z3 es igual a 2, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la realización de la transformación definida para W en estos puntos en el plano Z. Por ahí la señorita Allison la estoy escuchando. Creo que está con hambre. Señorita Allison. Un castigo. Digité en este momento la instrucción CLC para borrar simplemente la pantalla de comandos. ¿Me escucha, señorita Allison? ¿O quién es el que está hablando? No está. ¿O es No alguna está. persona? Bueno, vamos a proceder a realizar este ejercicio. Primero voy a proceder a incluir la variable, o mejor dicho, la constante A y la constante B. A va a ser igual a 2 más I y B va a ser igual a 1 más I. Por lo tanto, A es igual a 2 más I y B va a ser igual a, en este caso, B era igual a 1 más I, era, ¿no? ¿Sí? 1 más I. ¿Quiten qué? 1 más I. Listo, ya tengo estos dos valores. Sí, claro, van a ser. Voy a proceder a generar la función en cierta manera. Para generar la función necesito tener los valores de Z. Voy a crear un vector en Z. Este Z va a tener los siguientes valores. Z0 va a ser igual a 0, me parece que era el primer valor, ¿sí? Sí. Z0 es 0. Hay algún error, dice array. No, porque Ya. Edith me está diciendo que el arreglo debe comenzar desde el primer elemento, ¿no? El primer elemento no puede ser reconocido como 0. Ya, ahí tenemos. Z, en este caso, 2 del segundo elemento de mi arreglo va a ser 1 más raíz de 3. Y 1 más raíz de 3 y exacto. QRT 3 por I. Por I. ¿Listo? Mi tercer elemento en este vector era 2. Noten lo siguiente, ya tengo en cierta manera el vector Z con los valores indicados. Noten que el tercer elemento era un valor real, solo real. Sin embargo, pues en el formato interno MATLAB lo está reconociendo ya que es un elemento imaginario, ya que el vector general es un elemento imaginario, ¿sí? Ahora sí voy a evaluar esta expresión. Voy a evaluar W igual a A por Z más B. Entonces W va a ser también un vector que va a tener todos estos elementos evaluados en Z. Es decir, A por Z más B. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene Z? Tiene 3 elementos, por lo tanto W también tendrá 3 elementos. Su correspondiente, es decir, haber ingresado este Z en esta función me generó una función de variable compleja que me dio este valor en este punto, este valor para este punto y este valor para este punto. Entonces nosotros ya tenemos en primera instancia lo que sería la transformación de la función W definida para estos puntos en el plano Z, ¿sí? Ya tenemos los primeros valores. Ahora lo que nos dice es dibujar el triángulo definido por los puntos anteriores de color rojo, dice. Vamos a dibujar un triángulo. Para dibujar el triángulo del plano Z, obviamente yo tengo 3 puntos, ¿no? El origen, un punto y el punto final. Entonces, para unir el otro
punto con el segmento inicial, lo que voy a hacer es incluir un elemento adicional en esta variable z. Para esto voy a decir que z va a ser igual, abro corchetes, ¿sí? La variable z que tiene los 3 elementos más este elemento adicional, es decir, el primer elemento, ¿sí? Entonces ahora noten, ya tengo 4 puntos dentro de la variable z que me permitirán lanzar una línea del origen a este punto, de este punto al punto final y del punto final al origen. Con esto yo ya generaría lo que sería mi triángulo para la graficación de este triángulo definido por los puntos anteriores. Ahora lo que me toca hacer es graficar esto. Vamos a abrir una figura nueva, figura, en este caso 7, vamos a abrirle y vamos a graficar, vamos a hacer un plot. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar la parte real de este arreglo Z para la parte X. Voy a sacar la parte imaginaria de este arreglo Z para los Y. Y me decía que lo grafique con un color rojo, decía, ¿no? Rojo nada más, ¿sí? Sí, color rojo. Listo. Tenemos todo. Vemos la figura 7. Y sí, efectivamente, tengo los puntos mencionados en el plano Z que hacen referencia a los puntos que fueron evaluados dentro de esta variable, ¿sí? Ahora, el siguiente punto nos dice dibujar el triángulo transformado en color verde en la misma figura, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar hold dentro de la figura para poder graficar esto. Le vuelvo a llamar a la figura 7. Voy a prender hold on. Ah, no, pero antes de esto necesito hacer algo. Necesito crear el vector W. El vector W ya tiene valores, ¿no es cierto? Voy a hacer lo mismo que hice con Z. Le voy a incluir el valor final. Entonces a W le incluyo el valor inicial, perdón. En este caso el primer valor, para que tenga los 4 elementos, ¿sí? Ya tengo el primer valor. Y ahora sí, vuelvo a llamar a figura 7. Le prendo el hold on nuevamente. A ver, un ratito. Está procesando. Ya. Le llamo a hold on. Y ahora sí voy a hacer el plot. En este caso el plot, la parte real, la parte imaginaria de el elemento z o los valores z de esta función que está siendo evaluada. Y ahora voy a coger lo mismo, pero para los resultados de la función compleja evaluada. Y me los decía de valor verde, ¿sí? Y posteriormente a eso voy a apagar el hold. Veamos qué pasó en la figura 7, ¿sí? Como vemos, el gráfico de color rojo básicamente serían los valores en el plano Z correspondientes a los números complejos que están siendo ingresados en esta función, mientras que el triángulo de color verde vendrían a ser los elementos de la función compleja evaluada en el plano W, ¿sí? Los he incluido dentro de un mismo gráfico para que ustedes vean obviamente la traslación del plano Z al plano W, pero en 2 dimensiones como que es un poquito, digamos, un poquito, no es muy didáctico el ver esta situación. ¿Cómo podemos llevarle a 3 dimensiones? Para esto vamos a utilizar una función que se llama complex y vamos a utilizar también una función que se llama meshgrid, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a crear una cuadrícula de valores para X y Y. Vamos a utilizar la instrucción meshgrid, que lo único que nos hace es crear esta cuadrícula en función del rango de valores que yo proporcione. Voy a utilizar desde -2 en pasos de 1 hasta 2, ¿sí? ¿Qué pasa en ese momento? X y Y toman valores en el rango mencionado, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando una matriz con valores de X y Y que van desde -2 hasta 2
para barrer todos los posibles valores dentro de esta función compleja, ¿sí? Ahora bien, ya tengo los valores de x y y. Recuerden, el número complejo era un número que dependía de su forma binomial. Es decir, que z, ¿a qué va a ser igual? X ya tiene valores más y por y, que también ya tiene valores. Por lo tanto, que estoy generando un número complejo en esos valores de cuadrículas que están incluidos dentro de x y y. Ahora sí, recuerden, w era la función que tenía la función compleja, ¿no es cierto? Aquí está w, ¿sí? Por lo tanto, a ya tenía su valor, que era 2 más i, b tenía su valor, que era 1 más i, y ahora z tiene esta cuadrícula de valores, que van desde menos 2 a más 2. Voy a evaluar esa función, por lo tanto, w tendrá también datos para esa cuadrícula de valores. Ahora sí voy a hacer el gráfico en 3 dimensiones de esta función compleja. Voy a utilizar la instrucción CompleteMap, ¿sí? En este caso, pues sería mi cuadrícula de valores en el plano Z, Z, y mi cuadrícula de valores en el plano W es la función W que había acabado de asignar. Listo. He dado clic a esta instrucción, me imagino que en figura 7 se graficó esto, ¿sí? Como podemos ver en este caso, se ha generado la función que corresponde a la función W igual a por Z más B, que en es un plano en el espacio. Quiero que interpreten lo siguiente, chicos. Si vemos, ¿no? Le voy a comenzar a girar. Le voy a poner de lado. Un poquito de procesamiento nomás, chicos. Me dan unos segunditos que está pensando. Ya. En primera instancia, la ecuación, al tener una forma, como vemos, ¿se parece o no se parece a tener un y igual a mx más b? ¿Esa ecuación a qué pertenece? ¿Es o no la ecuación de una recta? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Si le vemos de perfil, obviamente es la ecuación de una recta que está cortando en un punto B en el eje de la Y. Eso en primera instancia. Segundo, lo que ven ustedes de color verde en la parte inferior es del plano Z, es decir, imaginarios reales. Y lo que estamos viendo en la tercera dimensión es del plano W. Ahora, si este plano W, un poquito de procesamiento, chicos, está pensando, démosle unos segunditos, ya. Ya. Lo que estamos viendo desde la parte superior es del plano W, ¿sí? Si nosotros posicionamos los valores que evaluamos en el caso de W, ¿sí? Con respecto al triángulo, no me quiere dejar posicionar. Digamos, si nosotros ubicamos estos valores, aquí se podría generar un triángulo. Denme unos segunditos a ver si lo hago con Paint. Ya. Nosotros podríamos posicionar los valores que estuvieron calculados del triángulo de color verde, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor estos valores forman un triángulo como el que estamos viendo en este caso, ¿sí? Este triángulo, si lo proyectamos en el plano Z, ¿sí? Si nosotros lo pudiéramos proyectar en el plano Z de esta función, todos esos puntos proyectados nos darían el triángulo en el plano Z como tal, ¿sí?
Entonces, esa vendría a ser la interpretación que nosotros teníamos en el caso anterior cuando teníamos los dos triángulos, que eran diferentes, ¿no? Un triángulo está montando en el plano Z, mientras que el otro triángulo estaría montado en el plano W y el otro estaría en el plano Z, ¿sí? Obviamente, este ya es una función compleja como tal, chicos. Y con estas instrucciones nosotros podríamos seguir trabajando con otro tipo de funciones, solo por hacer un caso. La primera función que yo les tenía graficados en la presentación respondía a 1 dividido, como z es un arreglo, hago punto dividido para z, ¿sí? Y si grafico esta instrucción, en este caso z con f, noten cuál es el resultado, ¿sí? Tenemos ya el comportamiento de esa función compleja en un plano tridimensional. Recuerden, yo puedo ver el plano desde la parte de arriba y efectivamente 1 sobre z responde a una función, digamos, en cierta manera hiperbólica, que es lo que estamos viendo en la parte superior. Pero si nosotros le vemos desde la otra parte, podemos ver que hay una asíndota en la cual no existe valor, que en cierta manera sería en cero, ¿no? Y ese es el hueco que vemos en esta función, ¿sí? Entonces, bajo lo mencionado, yo podría seguir trabajando con este tipo de instrucciones, ¿sí? Aquí tenemos lo que habíamos mencionado en la parte inicial en cuanto a lo que era funciones de variable compleja. Podríamos incluir este valor en la parte real, este valor en la parte imaginaria y calcular su valor. O a su vez, calcular esta función sin ningún inconveniente. Vamos a hacer el trabajo de esta función. Vamos a graficar f de z, z al cuadrado, y a su vez vamos a hacer f de xy, x al cuadrado menos y cuadrado más 2xy. En cierta manera nos debe dar la misma función si estamos en lo correcto, ¿sí? Entonces voy a decir que f es igual a z elevado al cuadrado. Recuerden que yo en la cuadrícula ya tengo valores para z. Y voy a graficar esto, complex z, f. Ya lo puedo ver en la figura 7. Esa es la función a la que responde ¿cómo se llama? Mi evaluación. Solo quiero ver una cosita. Ah, aquí hay un error. Me faltó el punto, chicos. ¿Sí? Ahí sí vuelvo a evaluar. Si va a haber una variación de esto, veamos. Sí, hay una variación, se puede ver claramente. Al no incluir el punto, pues obviamente la instrucción que yo digité no me estaba tomando los valores adecuados, ¿sí? Esto por la parte, no, en cierta manera, convencional de z. Pero si me voy por la parte de la función en la forma binomial, recuerden que era x al cuadrado menos y cuadrado más 2x y y. Voy a hacer esa función, voy a decirle que se llama g es igual x elevado al cuadrado. Recuerden que debe haber el punto al ser un arreglo. Más y elevado al cuadrado, el punto aquí también. Y era más 2xy. Más, ¿no? ¿Sí? Más 2 por x por y por y. ¿Sí? Ya tengo los valores en esta variable g. Procedo a graficar. En vez de graficar la variable f, la función f la voy a graficar a la función g. Y el resultado en figura 7, pues es, bueno, no nos salió casi lo mismo. Parece que hubo un error. Veamos. Aquí hay un error. La ecuación es x al cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Sí, aquí se me fue el menos. El más en vez de menos. ¿Sí? Vuelvo a graficar la instrucción. Y vemos, es la misma forma de onda que teníamos en la forma convencional de el número complejo z. Listo, chicos, eso es lo que yo les puedo comentar en esta primera parte o en esta primera interacción de lo que sería el trabajo de una función compleja, o mejor dicho, graficar una función compleja en base a
lo que sería las instrucciones de MATLAB con nuestra nueva licencia de campus. Espero que les haya gustado, espero que me hayan podido seguir también. En todo caso, si hay dudas, inquietudes, pues estoy presto a ayudarles, ya sea aquí o ya sea en un futuro. Y de mi parte, pues muchas gracias, chicos, por su atención. Listo, estimado Iván, muchas gracias también por tu Profe, participación. No sé si hay preguntas por parte de los estudiantes. No tienen preguntas. Está claro entonces un poco el modelamiento de las funciones complejas que se ha ido ejecutando en este webinar. Bueno, vamos a hacer otros webinars más relacionados con el uso de herramientas como Simulink, ¿sí? Arreglos, digámoslo, estructuras complejas, arreglos y matrices programables con MATLAB, el uso de Simulink, herramientas como herramienta gráfica de MATLAB, entre otros. Entonces, hemos ir realizando una por mes para que ustedes un poco se vayan empapando del contenido y de la forma como se opera esta herramienta, que es beneficiosa para todos, sobre todo para el área de ingeniería. Si no hay preguntas, les queremos agradecer por el tiempo que ha suscitado a ti, Ivanciño, por tu experticia para podernos describir estos ejercicios prácticos que de alguna u otra manera generan este modelamiento de funciones complejas. Si no hay más, les quiero agradecer a todos, a ustedes su presencia, a ti, Iván, muchas gracias y sería hasta para una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Listo, gracias, Julito, gracias, chicos. Un fuerte abrazo y bendiciones. gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídense.